Continuamos con Sentido Común, me acompaña Roberto Salar, hace mil que no hablamos. ¿Cómo andas, Roberto? Bien, bien, bien. ¿Bien? Trabajando mucho. A ver, ¿fue un déjà vu lo de ayer en la Cámara de Diputados? A ver, por todas estas cosas ganó Macri. Seguimos repitiendo los esquemas, los modelos, las formas y hasta la estética de la política que la gente se cansó hace muchos años. Y seguimos repitiendo, es una matriz. ¿Cómo se cansó? ¿Por qué? Se cansó de la política, por eso votó a Macri. Macri va, hoy no, mañana no, y yo no voy a entrar en debate, va a terminar siendo un accidente histórico que ojalá sirva para rectificar a los que hacemos política y empecemos a pensar que la política tiene que tener un grado de eficiencia y la política sirve a la gente de nuestro pueblo, no nos sirve a nosotros. Debe servir a la gente de nuestro pueblo. Por eso. Pero vos no crees que le sirvió al peronismo, como dicen muchos, esa... Para mí no le sirvió, pero bueno. Ganamos una votación. ¿Y qué se resuelve con eso? ¿Qué es lo que poner en jaque al gobierno? Bueno, y después le vamos a decir jaque mate, no. Entonces me parece que está todo, son pequeñas peleas, tiene más que ver con la publicidad y el marketing que no otra cosa. Yo los vi ayer en televisión todos desesperados para decir que habían logrado el consenso. La verdad, no. El consenso no se logra de esa manera, no es forma de lograr el consenso es de abajo hacia arriba. Y abajo, la verdad, hay mucho más consenso y muchas más ganas de empezar a hacer las cosas bien que otra cosa. Bueno, vos recién escuchabas cuando estabas esperando para ingresar a los referentes de un sector peronista que en un momento determinado se sintió huérfano, se sintió, primero, sin un lugar donde discutir política, segundo, sin un lugar donde expresar lo que sentían que debe ser el peronismo, y tercero, ya sin un ámbito estatal donde por lo menos ejecutar lo que ellos presumían que era peronismo, más allá de que no podían discutirlo. Vos tenés un lugar, ¿sí? Dentro del gabinete de Gabriel Cató Podi, pero... Y dentro de la política. Y dentro de la política, pero entonces, ¿por qué lanzan un grupo de dirigentes sindicales, políticos, o crees importante este movimiento de reconstrucción? Digamos, de restauración. Restauración, bueno, parece rosa ya. Nosotros consideramos, y en esto estoy acompañando junto a un montón de compañeros de mi generación que están buscando dónde dejar el testimonio. Pero hay muchos pibes abajo. Por eso, dónde dejar el testimonio para seguir. El testimonio es toda una generación de nuevos dirigentes que hay que hacer fuerza para que se animen, para que empiecen a conducir ellos y darle visibilidad y darle la confianza suficiente de saber que es posible que ellos sean dirigentes, que no tengan que esperar que de alguien desde arriba le diga ustedes son dirigentes. El grave problema de la política nacional, no solamente del peronismo, el grave problema de la política nacional es tenemos más candidatos que dirigentes. La ecuación lógica es 10 o 15 dirigentes se juntan para elegir un candidato. Acá hay 10 o 15 candidatos que no terminan de consolidarse como dirigentes, porque hay que reconstruir todo un sistema que tiene que ver no con los dirigentes políticos, no con los candidatos políticos, no con los políticos, no con los funcionarios, tiene que ver cómo reconciliamos la política con la gente. Si no logramos, digamos, si eso no es la tarea de reconciliar la política con la gente, y yo en tu programa de algunos años atrás decía que el problema comienza en el 83, en donde la democracia y la política sirvió para los partidos políticos, del 83 al 89, del 89 para adelante sirvió para los candidatos. Seguimos en esa tarea hasta ahora. Macri conmueve, rompe, ¿por qué? Porque fue un candidato de la antipolítica. ¿Fue de la antipolítica? Sí, sin duda. Y yo me asombro que dirigentes o pseudo dirigentes nuestros, sentados en una mesa, dicen, Macri no tiene nada que ver con la política. Si ellos supieran que por eso tiene adhesión popular, porque no tiene nada que ver con la política. Este es el tema. Hemos enfrascado la política en un frasco
de vidrio donde todo el mundo la ve y nadie la puede tocar. Bueno, a ver, el 2001 todavía lo tenemos, yo lo tengo a flor de piel, digo. Sí. Para mí ese humor social no se fue. Lo que vos decís con respecto a la dirigencia, lo comprendo y digo, la única clase que creció como clase en esta sociedad argentina fue la clase política y sus adyacencias, entre los cuales me incluyo, no me escapo. No. Ahora, ¿qué se hace para que después la gente sienta que es bueno estar en democracia? Hoy voy a comprar un libro. Y me pregunta la chica que me lo vende, con la cual la conozco de cuando yo iba a la secundaria, con lo cual no somos ninguno de los dos tan chicos. Me dice, ¿y cómo ves el año? Y digo, la verdad que para mí me fue mejor porque la situación me permitió aplacar un poco la crisis que teníamos como periodistas antes. Pero yo reconozco que esto está mal, pim, pum, pum. Ahora, la mujer que me decía, bueno, sí, ustedes están todo bien. Los que la estamos sufriendo. Ustedes éramos nosotros. La casta. Exacto. Este es el gran problema argentino. Esto es lo que hay que empezar a resolver. Y se resuelve, digamos, y el tema no va a ser incruento y no en el grado de violencia física, no va a ser incruento, va a ser muy cruento en las construcciones que vienen de acá para adelante. ¿Dónde van a ser un movimiento social que entrega la paz social por el sueño de tener, no 300.000 trabajos, puestos de empleo, 300.000 dibujos, y seguimos construyendo sobre las mismas Bueno, cosas. pero vos en privado en algún momento me hablabas del tema de la obra social para los no registrados. Que hay que dárselas, pero no como un acuerdo, volvemos a la misma palabra, no con un acuerdo político que se presume va a ser favorable a un sector de la política que firmó ese famoso pacto. Porque ahora ya apareció el subgrupo de desocupados que no está de acuerdo con ese acuerdo. Por supuesto, esto es una locura, la verdad que es una locura. Es una locura donde nadie quiere parar, donde todos están pensando en el 2017 desesperadamente, y la verdad que tiene que pensar en la Navidad de este año, donde se han perdido un montón de puestos de empleo. ¿Culpa de Macri? Y en parte sí, pero culpa de la política del 83 para acá adelante, que no supo construir empleo genuino, y no supimos ninguno de los representantes políticos que hubo de esa época. Por eso, esta idea que nace un poco de los compañeros que son las segundas líneas en los gremios, hoy la verdad que vemos con gran sorpresa que empezaron a confirmar su presencia las primeras líneas, sobre todo de los gremios medianos y chicos, que tienen que salir a resolver porque están a 10 cuadras de la fábrica, de la empresa, y los compañeros de la empresa van al gremio, no están en los búnkeres de capital donde nadie puede entrar. ¿Y dónde va a ser la actividad? Va a ser en Bécar, en el club. Mirá vos, qué compromiso que te puse. Sí, la verdad que sí, porque lo tenía en la mano y lo dejé en el auto. Pero bueno, es en un club de Bécar, estamos haciendo toda la difusión sobre el próximo con las 15. Redes. El próximo 15 estamos haciendo esto, y la verdad que lo que queremos mostrar es el pensamiento del peronismo, de lo que debe ser un armado político, en donde están los compañeros del movimiento obrero, no los famosos, los que trabajan todos los días. Están los compañeros militantes, desde concejales hasta militantes barriales. Hay centros de estudiantes universitarios que van a estar presentes. Va a estar la Cejera a través de su representante, representando a la mediana y pequeña empresa. Va a estar el movimiento social del deporte. Digamos, sobre esto es lo que debe trabajar el peronismo. Este es nuestro mensaje, con toda la humildad que significa organizarlo en el boca a boca y organizarlo desde ponerle pasión. Roberto, gracias. No, gracias a ustedes. No vamos a ir a un corte, vamos directamente con la nota. No sé, el director me va a decir si la podemos lanzar o no. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Monseñor Jorge Casareto. Lo hicimos el martes. Realmente una nota que yo me debía como profesional, y que la verdad en diciembre siempre vale la pena recordar a uno de los actores protagónicos del post-estallido, que formó una mesa económico-social, de compromiso social se llamó,
que ayudó a apaciguar el país y que además sentó las bases. 3 aspectos me dejó en claro Monseñor Casareto. Que Néstor Kirchner no quiso continuar con esta mesa de compromiso, que él ve que si bien la situación social es particularmente tirante por la situación económica, no ve situaciones conflictivas. Y también Monseñor Casareto me menciona su visión sobre temas muy particulares y muy sensibles para la Iglesia. El tema de los curas que tuvieron problemas e inclusive denuncias de acoso sexual, habla del juego y habla de la droga. Monseñor Casareto, en exclusiva con Sentido Común. Señor Jorge Casareto, tenemos la amabilidad de que nos atienda, muy distendido, la verdad. Gracias por su hospitalidad y por recibirnos. Monseñor, estamos en diciembre. Diciembre es sinónimo de caos en la Argentina. En un momento determinado, quien para mí fue uno de los peores gobernadores de la provincia de Buenos Aires, asumió la presidencia e hizo exactamente lo contrario a lo que hacía en la provincia de Buenos Aires y trazó una apertura en la cual hubo un protagonismo muy importante de los sectores sociales, de los sectores de los trabajadores y los sectores de la Iglesia. ¿Por qué cree que después de aquel momento donde tuvimos la posibilidad de observar en carne propia que ese mecanismo daba resultados, después nunca más se pudo aplicar como correspondía? Te estás refiriendo al 2001. Efectivamente. Sí, bueno. Bueno, dio resultados frente a una crisis muy... ¿Todos se asustaron, usted cree? Una crisis casi terminal, ¿no? Con prácticamente el 50% de la pobreza en Argentina. Fue un momento de lo más trágico que, por lo menos, que en la historia personal yo he vivido, ¿no? Es decir, ahí, de alguna manera, eso que se llamó el diálogo argentino, había sido previsto, en realidad un protagonista que por ahí es conocido, pero no tanto, porque fue Carmelo Angulo Barturén, que fue un hombre de Naciones Unidas, a quien habían mandado, especialmente por su capacidad diplomática, varios meses antes de la caída del gobierno de la Rúa, porque Naciones Unidas veía una crisis potencial muy posible en la Argentina, ¿no? Y este hombre empezó a hablar con los obispos, yo diría que ya en el mes de septiembre, octubre, antes del diciembre, diciendo si la Iglesia estaba dispuesta a protagonizar un diálogo en la Argentina. O sea, él veía, de Naciones Unidas lo veían en el programa para el desarrollo, ¿no? ¿O ustedes eran los únicos habilitados para encaminar ese diálogo, sí, rompiendo preconceptos de cada uno de los sectores, ¿no? Claro, lo que pasa es esto, por ahí está mal decirlo, pero, vale, pero es la verdad. Angulo Barturén nos contaba que él y ellos hicieron una especie de estudio de cuál era la institución más confiable en la Argentina en ese momento, era la Iglesia. Entonces, ¿quién podía protagonizar un diálogo? La Iglesia. Y él pidió la posibilidad de que la Iglesia convocara el diálogo, pero con bastante buen criterio, el que era presidente en ese momento, que era Carlich, Monseñor Carlich, le dijo, la Iglesia no puede llamar a un diálogo si después no puede aplicar las consecuencias del diálogo, las resoluciones del diálogo. El diálogo tiene que llamar al gobierno. Bueno, de hecho, de la Rúa no llamó al diálogo y cuando cae de la Rúa, después de la serie de presidentes... Los 5 presidentes. Exactamente. Duhalde llamó al diálogo inmediatamente. Bueno, pasaron por el diálogo como 2.000 personas, miles. Instituciones impresionantes. Esta gente de Naciones Unidas decía, en Bolivia llamamos a 30 instituciones y está todo el país acá, había que llamar. La Argentina tiene, yo digo, esa virtud, que a veces no es una virtud, pero sí, está muy diseminado, ¿no? Porque fíjese, los industriales, no hay menos de 5 organizaciones industriales. El sindicalismo, bueno, no le cuento. Y así todo, ¿no? Las organizaciones sociales. Los bancos, por ejemplo, también tienen... 2 por lo menos.
Bueno, después las organizaciones sociales, bueno, pasaron todos por ese diálogo. Usted me pregunta por qué no se, vamos a decir así, se plasmó eso. Yo me acuerdo, y esto en una charla que tuvimos en aquel momento con el presidente Kirchner, cuando Kirchner asumió, él claramente dijo, no, ya no, el diálogo no tiene sentido porque hay un gobierno constitucional elegido por el pueblo y nosotros vamos a gobernar. Es decir, no vio la necesidad, puede ser discutible o no, pero él no vio la necesidad de llamar un diálogo, ¿no? Entonces... Los diálogos de estas características no tienen que ser vistos como un contrapoder, sino como algo que agrega. ¿Por qué cree que la dirigencia no ve a algo que puede agregar como algo que puede agregar, sino que lo ve como algo que viene a contrarrestar su poder? Y porque lo ven como un signo de debilidad. ¿Es tan primario el análisis? Y lo que pasa es que en la Argentina no es fácil, ¿no? Y entonces, la otra vez, hablando con un dirigente, me decía, claro, uno llama a un diálogo y vamos a estar todos de acuerdo en las medidas que son complacientes para el pueblo, pero a veces hay que tomar medidas antipáticas. Y entonces, generalmente, quienes están en la oposición no se adhieren a las medidas antipáticas. Entonces, claro, los gobiernos ven en el diálogo que está esa otra contrapartida, ¿no? Es decir, que lo antipático... Pero el costo lo termina pagando el que se va del diálogo. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, no, bueno, si hay alguien que está a favor del diálogo es la Iglesia, ¿no? Desde el Papa para abajo todos pensamos que el diálogo es el gran instrumento de la democracia, ¿no? Es el gran instrumento de la democracia, ¿no? Al Papa se lo critica mucho más en la Argentina que en otros lugares del planeta. Eso dicen. Es más, a uno a veces, viendo los visitantes que suelen acudir a él, dice, una foto con el Papa es una bendición. ¿Por qué bendice a esta gente? Bueno, yo no encuentro razones para explicar esto, pero la verdad que lo que el Papa está haciendo hay que mirarlo hay que mirar ante todo con una mirada universal, no hay que mirar si mandó un rosario a alguien y si ahí el otro no le mandó el rosario, porque son pequeñeces esas, ¿no es cierto? Pero uno cuando mira lo que está haciendo el orden universal, el haber puesto, por ejemplo, la pobreza, la migración, los muertos, ¿no? que están produciéndose en las guerras civiles en el mundo, esto en primer plano, diciendo esto es una barbaridad, esto que está pasando en la humanidad. Después la misma Iglesia, ¿no? abierto la Iglesia a la misericordia, poner como el principal mensaje evangélico la misericordia, el amor de Dios, y que esto sea lo primero que se vea, no otras cosas. Bueno, esto es fundamental y esto ha sido una gran avance, ¿no? ¿Y por qué hay sectores de la Iglesia que se oponen a esta misericordia? Bueno, sector de Iglesia, yo no conozco sectores que se opongan a la misericordia porque... Bueno, pero quieren hacer una misericordia de determinada manera, quizás, para decirlo de otra forma. Estarían al margen de la vida eclesial y del Evangelio. La misericordia está en la raíz del Evangelio. Lo que pasa es que quizás, a ver, ¿qué es lo que ha hecho el Papa? Una iglesia que estaba por ahí un poquito demasiado marcada por normas, por una normativa, ¿no? Ha dicho, ojo, las normas están en función del amor, en función de la misericordia, ¿no? Que es un poco el problema que tuvo Jesucristo con los fariseos y con los saduceos, ¿no? Que estaban tan atados a la ley que no podían ver el mensaje que Jesús traía. Él curaba enfermos, realizaba milagros y no lo terminaban de creer, ¿no es cierto? Es una cosa que... Bueno, pero todo tiene que ver con las creencias, en definitiva, porque más allá de 1500 aspectos que en la sociedad uno percibe y se demuestran, después terminan siendo quizás tapados o minimizados, no tapados, minimizados por el tema de la creencia. No, yo no creo en lo que vos decís, pero te lo estoy mostrando. Claro. Me revoleaste un bolso, te lo estoy mostrando. Claro. No es una cuestión de fe. Exactamente. ¿Por qué llevamos todos Bueno, ahí está el tema que yo creo que ha sido fue terrible en el mundo, que es el tema de las ideologías, ¿no? Es decir, cuando una persona está demasiado atado
¿Pero pasa un a ser esquema ideológico o pasa a ser creencia? Bueno, ¿O dogma? llámalo como quieran. Hoy en día me parece que el término más actualizado ha sido el de las ideologías y hemos tenido un siglo XX terrible con la ideología marxista, con la ideología nazifascista, con esas ideologías que marcaban a la persona de modo tal que uno estaba dentro de un esquema y si no estaba dentro de ese esquema no era una persona. ¿No? Es más, Una era persona, escrachado. claro, además, ¿no? Y esto es lo más antievangélico que hay, ¿no? Es decir, lo ideológico cierra tanto a la persona y le quita, la despersonaliza en última instancia. Es eso, uno tiene que pensar conforme piensa el sistema al que yo adhiero y si no pienso como ese sistema no existo directamente, ¿no? Ahora, el mundo está yendo lamentablemente nuevamente para sistemas neofascistas. Llámese en Austria, llámese en Inglaterra, llámese en Estados Unidos, sistemas donde es muy complejo resolver discusiones que para nosotros pueden llegar a ser elementales, pero los patriotismos, las marginaciones, las postergaciones de esa misma sociedad hacen que aparezcan como creíbles situaciones que para nosotros ya eran perimidas porque demostraron su fracaso y su disolución social. Sí, yo no soy un analista político, simplemente veo esto con una gran preocupación. Fíjese, yo me acuerdo cuando era joven, antes de entrar al seminario, milité en política, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo que nosotros teníamos en la democracia cristiana esa visión de Maritain, ¿no es cierto?, en un libro como El hombre y el Estado, donde él termina diciendo la necesidad de que el mundo sea uno, ya digamos, en el año 30, año 40 del siglo pasado, ¿no es cierto? Es decir, él termina diciendo el mundo se tiene que unificar, porque todos somos personas, todos somos hijos de Dios, y en el fondo es una visión muy cristiana, ¿no? Y yo me acuerdo que las corrientes nacionalistas estaban en contra de todo eso, porque no, la nación y el patriotismo y la nación, y nosotros a veces parecíamos como antipatriotas por estar hablando del hombre universal, de la universalidad. Esto lo está planteando el Papa hoy en día, ¿no? Todos somos hermanos. Esta es una visión evangélica, ¿no? Por ser personas, todos somos hijos de Dios, por lo tanto, todos somos hermanos, ¿no? Esto es algo fundamental. Está bien, pero uno nota también que en los últimos tiempos, y en Argentina se dio con mucha particularidad, que en nombre de un discurso o de una postura absolutamente progresista o de un relato absolutamente ideal, terminábamos cometiendo las mayores atrocidades. Así es. No, eso es clarísimo, ¿no? Y fíjese, nosotros estamos en la década del 70 que fue terrible. Y ahí había claramente dos ideologías y la adhesión ideológica es lo que llevó a la violencia, ¿no es cierto? Eso fue terrible. Bueno, por eso le digo, yo estoy ahora observando este fenómeno con mucha preocupación. Lo que está pasando en el mundo lo observo con preocupación. Como no soy un analista, no puedo decir, bueno, hay que venir para acá o que venir para allá, estamos mirándolo, pero con preocupación. ¿Y este diciembre cómo lo nota? No, la sensación que tengo es que Dios quiera que el diciembre pase, es decir, no hay duda que los problemas sociales existen y que el gobierno no ha terminado de encontrar un camino tan rápido como el que esperaba, ¿no es cierto? Pero la ayuda social no ha disminuido, en el sentido, todos los subsidios que se daban se han incluso ampliado todavía. Yo espero que tengamos un diciembre en paz. Ahora, usted que dialoga con todos, o con muchos de los que se acercan a dialogar con usted, y que son de diferentes extracciones políticas. De hecho, el arzobispado de San Isidro abarca 4 comunas, 5 que son de diferente sector político. Sí. ¿Por qué no cree por qué pasa que en lo privado podemos coincidir, pero en lo público no? Es decir, todos sabemos que no hay plata o que hay escasez de plata. Todos sabemos que las herencias y los métodos y un montón de aspectos privan de que lo que es uno para uno ideal.
Ahora, ¿por qué se privilegia a él? Bueno, dame tanto y yo te apruebo esto, dame el otro y yo te apruebo esto y te acompaño en esto. Si todos sabemos de lo que estamos hablando. No somos marcianos que vinimos por primera vez al planeta. Bueno, yo creo que acá nos falta una gran dosis de saber renunciar, porque cuando uno habla de acuerdos, por ejemplo, en los diálogos, cuando uno habla de acuerdos, uno tiene que saber que para acordar algo, a algo hay que renunciar. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Nadie quiere renunciar al espacio de poder que consolidó o que pudo obtener. Y esta es la gran dificultad de que el diálogo concluya en alguna digamos, solución concreta, ¿no es cierto? Yo creo que la falta de renuncia, que esto está en la raíz del Evangelio, ¿no? Es decir, fíjense, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora vamos a hacer la Navidad, el Hijo de Dios se hizo hombre, lo cual ya es un abajamiento, venir de Dios a ser hombre, y no solamente eso, sino que termina muriendo en la cruz, es decir, el abajamiento total, la renuncia total a lo que podría ser como Dios. Cuando dicen, si sos Dios, bajate de la cruz, podría haberse bajado, pero no, porque Él quería mostrar hasta qué punto ese Dios en su amor renunciaba a todo, ¿no? Renunciaba y daba la vida. Bueno, esta dimensión de renuncia me parece que es la que nos falta a nosotros para poder llegar a conclusiones que sean efectivas, ¿no es cierto?, en la realización del país, ¿no? ¿Por qué el argentino retrocedió como persona quizás en términos de valoración del prójimo? ¿Fue porque se vio mancillado por un discurso que decía que lo otro era lo más importante y terminaba viendo que lo más importante terminaban siendo ellos mismos? ¿Se dio por todo un proceso de sálvese quien pueda, que también los argentinos llevamos? ¿Por qué pasó? Yo diría, a mí me parece que, vuelvo al tema ideológico anterior, ¿no? No hemos terminado de renunciar. Fíjese que la historia argentina está marcada no por la fraternidad, sino por el enfrentamiento, ¿no? Hace mucho tiempo un historiador argentino decía que en la Argentina, cuando se han ganado espacios de libertad, se han perdido espacios de justicia, y cuando se han ganado espacios de justicia se perdieron espacios de libertad. Y eso ha sido porque venimos con enfrentamientos desde los unitarios y federales, y hemos seguido, ¿no es cierto?, en nuestra vida, no tratándonos como hermanos, sino viendo o teniendo la postura muchas veces amigo-enemigo, ¿no es cierto? O el que está enfrente mío no está conmigo, por lo tanto no lo considero en lo que debe estar. Y en esto, ciertamente, lo que más han sufrido son los pobres y son los que más siguen sufriendo, ¿no? Por eso yo diría, hay varios caminos a recorrer. Uno es la fraternidad, otro es la reconciliación de los argentinos. No puede ser que todavía sigamos atados a problemáticas que fueron fuertes hace 40 años, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que llegar a una etapa de reconciliación de los argentinos. Y tercero, tenemos que hacer realmente una opción preferencial por los pobres, pero en serio, es decir, los pobres tienen, vamos a decir así, no, los subsidios no son una solución, los subsidios son un paliativo. Entonces, el problema, todos lo sabemos, sale por la educación, por el trabajo, por la ética, ¿no es cierto?, por eliminar la corrupción. Hay una dimensión espiritual de toda esta problemática, que son los valores morales, y una dimensión efectiva, que es más fuente de trabajo, mejor educación. Todos esos son los caminos que hay que recorrer. Las avenidas que hay que recorrer las sabemos. Ahora, no terminamos de encontrar el recorrido, no trazamos claramente esas avenidas, ¿no? Monseñor, usted fue uno de los críticos más importantes, y de hecho San Isidro y Vicente López no tienen bingos, a la problemática del juego. La explicó muy bien y se graficaba también con la destrucción de la familia, por lo que el juego provocaba. Pero desde hace 20 años a esta parte hubo un flagelo mucho mayor todavía, que es el flagelo de la droga. Y en esta región
ha habido movimientos muy importantes con respecto a las implicancias del narcotráfico. De hecho, un fiscal general tuvo que ser separado de su cargo por sospechas y todos los días algunos sospechan de uno que otro dirigente. ¿Por qué todavía la clase política no tomó dimensión de lo peligroso que es esto? Bueno, yo creo que va tomando conciencia, ¿no? Es decir, acá humildemente le digo, la primera que habló sobre este tema fue la Iglesia. ¿Sí? La primera que habló y la primera que puso esto vamos a decir, en la primera plana de los diarios, ¿no es cierto? Fue la Iglesia. Pero nosotros vemos que en todos estos últimos años la conciencia ha sido creciente y estamos viendo determinaciones, ahora últimas, que van acrecentando el enfrentamiento, ¿no? Hay algunas cosas que hay que discutir todavía, por ejemplo, en el presupuesto que se ha hecho para el combate con la droga, prácticamente el 90% para la parte represiva y el 10% para la parte de recuperación. Bueno, eso hay que equilibrarlo. Y prevención. Y prevención, claro. Hay que equilibrarlo porque, si no, ojo, al narcotráfico hay que perseguirlo y no hay vuelta que darle. Y hay una acción policial que es irrenunciable. Pero en paralelo con eso hay que también poner todos los medios para que los chicos puedan recuperarse, ¿no es cierto? Los que es decir, lamentablemente han caído y realmente, ¿no? Fíjese, esto es un tema que ya lo hemos dicho tantas veces, de la pobreza sin droga se sale mucho más fácilmente que de la pobreza con droga, ¿no? Eso es, esa característica que fue tan argentina y que se ha perdido, del pobre que tenía salida, la gente pobre con trabajo salía adelante y andaba bien en la vida. Hoy en día con droga eso es imposible. Monseñor, ¿vio en primera plana la película? No, esa no la vi. No la vi, me la perdí, pero bueno, la tengo que ver todavía. ¿Y qué opina de esa situación? Bueno, eso es algo que la Iglesia lo ha condenado claramente. Se ha avanzado mucho, se ha hecho todo un protocolo. Hoy en día hay todo un protocolo de acción para combatir este mal en la Iglesia, ¿no es cierto? Es decir, y el Papa ha sido muy, muy claro. Ya lo venía tomando muy fuertemente el Papa Ratzinger, ¿no? El Papa Ratzinger lo tomó con mucha fuerza el tema y Francisco lo ha seguido y bueno, es algo que tenemos que hacer, que tiene que ser absolutamente desterrado en la Iglesia. ¿Y usted cree que algunos elementos contrapoderes, contrafácticos que ven a la Iglesia quizás como o un contrapoder o como un enemigo, utilizan esto también como para elemento mancillador para con la Iglesia? A ver, yo no me atrevería a decir eso. En última instancia no me importa, porque si a veces la Iglesia tiene que, vamos a decir, tener un acto de arrepentimiento por los males que existen en ella, los tenemos que hacer. Y si los medios vamos a decir, utilizan eso para contrarrestar la fuerza de la Iglesia, no nos importa, porque en última instancia es un servicio a la verdad. Y si esto es una verdad que tenemos que combatir, la tenemos que enfrentar. Aunque otros puedan usarlo mal, no es en lo que vamos a hacer hincapié. Nosotros hacemos hincapié en que esto es un mal que hay que desterrar de la Iglesia, ¿no? Si bien toda la entrevista fue un mensaje en sí mismo, quisiera que le deje un mensaje a todos nuestros televidentes por esta Navidad, por este Año Nuevo y por el 2017 que se avecina. Bueno, en primer lugar, recordar que la Navidad es la venida del Hijo de Dios al mundo, ¿no? Y esto es la clave, porque a veces la Navidad queda envuelta en el pan dulce, en las celebraciones, y esto es algo extraordinario, que Dios se haya hecho uno de nosotros y que el mensaje que quiera transmitir es ese mensaje de amor, pero de amor hasta dar la vida por nosotros, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay todo un camino a recorrer por cada uno de nosotros. La Navidad se ha convertido en una fiesta de familia y me parece muy bien. Ahí se ha expresado el primer amor, ¿no es cierto? Pero después que este mensaje navideño de amor y de fraternidad se extienda a todas las dimensiones de nuestro país. Este es mi mayor deseo.
Monseñor, gracias por recibirnos, por su hospitalidad y por su calidad humana, que Bueno, cada momento lo demuestra. una bendición para todos. Muchas Gracias. Ahora, qué lejos que estamos de esta sociedad y de este mensaje de Monseñor. Fundamentalmente por el fuente ovejuna que vivimos cotidianamente. Lo que pasó en Morón, en la catedral, donde asesinaron a una persona que realmente tenía que estar presa por lo que hizo, que fue violar, nos deja a todos estupefactos, pero es parte de la sociedad que estamos viviendo. Una sociedad sin ningún tipo de límites, ni tampoco sin ningún tipo de control ante un exabrupto. Como diríamos en el barrio, con la mecha de la paciencia cada vez más corta. Volvemos a lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados de la Nación. Y tiene que ver con esta amalgama de fuerzas políticas que produjeron realmente un cimbronazo, no solamente al gobierno, me parece que va más allá del gobierno. Yo les explico lo siguiente. Esta misma gente que votó lo que votó el otro día con respecto al impuesto a la ganancia, fue la misma gente que le aprobó el presupuesto a Mauricio Macri la semana pasada. Si yo apruebo un presupuesto, lo apruebo teniendo en cuenta los ingresos que yo voy a tener para poder tener ese presupuesto. Sabés que en el medio me quitaste lo que tiene que ver con los planes, que es la nueva ley de los planes. 30.000 millones de pesos en 3 años. Y encima me sacás el lugar donde yo lo puedo recaudar, que es el impuesto a la ganancia, que me lo modificás. Me parece que esta no la entiendo. Por más que Sergio Massa me lo haya explicado muy bien, diciendo, mira, esto sale de este recurso, de este recurso, de este recurso. No lo puedo ver. Tampoco me gustó la marcha después de la sesión, porque la sociedad emparenta todo. Y dice, Sergio Massa fue jefe de gabinete, Graciela Camaño fue ministra de Trabajo, Axel Kicillof fue el ministro de Economía, y así sucesivamente seguimos las firmas. Felipe Solá, el gobernador. Como te digo eso, te digo lo otro. En el 2013 estuvieron todos juntitos. Massa, Solá, Macri. Esto es lo que no se entiende y lo que la gente entiende mucho menos. Y es donde se deben parar para empezar a reflexionar. Porque discutiendo de esta manera no sé hacia dónde vamos. Y me parece también que no es una cuestión permanente, como algunos nos quieren hacer creer ahora, que el peronismo se agrupa. Si el peronismo se agrupa, yo creo que Sergio Massa nuevamente va a pagar las consecuencias, porque muchos de los que votaron con él ahora no lo van a hacer en el futuro. Y creo que son proyectos que unifican a la oposición sobre esos proyectos, pero no lo hacen a largo plazo. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Quiero mandarle un abrazo muy grande y agradecerle la invitación a Ricardo Condorí, que es un viejo militante del barrio Ejército de los Andes, que me invitó para participar de un ágape en el Centro de Jubilados y Pensionados Juventud Permanente. Lamentablemente no voy a poder asistir, pero desde ya mi agradecimiento y mi consideración por el esfuerzo que hace. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias.